Bienvenidos a La Cruda Verdad. Bueno, hoy tenemos un programa bastante interesante. En el primer segmento vamos a estar con el doctor Enrique Luis Abati. Es un especialista en lo que es los contratos de alquileres, inclusive es quien escribió el nuevo Código Civil y Comercial, la parte de contractual de alquileres y demás, entre otras cosas. También vamos a hablar sobre el mercado inmobiliario con uno de los corredores inmobiliarios más experimentados en la Argentina, que es Armando Pepe. Y en el tercer segmento los vamos a tener al licenciado Sergio Vargas. Él es licenciado en Relaciones Internacionales. Va a hablar sobre lo que está pasando en Rusia, sobre las elecciones que también estuvieron ahora en México, cómo va a cambiar toda la dinámica esta, qué repercusión va a tener en Argentina y entre otras cosas sobre el mundo. No te vayas, que enseguida volvemos, y me despido sin antes enviar un saludo especial a Noelia. Le mando un beso enorme. Bienvenido nuevamente, y lo prometido no es deuda, porque lo tenemos con nosotros al doctor Enrique Luis Abati, un especialista, y no sé si el mejor de la Argentina, en lo que son los contratos de alquileres, toda la parte contractual de inmuebles y demás. Doctor, muy buenas noches, ¿cómo le va? ¿Quién habla? Sergio. Sergio ¿Cómo te Busto va, le Sergio? habla. ¿Qué decís? ¿Cómo andás? Pero bien, acá andamos, gracias a Dios. Un placer, muchas gracias por la entrevista. No, por favor, como siempre, usted sabe que nos ilumina siempre con el tema de los contratos, cómo va la ley, y justamente queremos preguntarle, porque con esto de que se aprueba la ley de base y demás, ¿cómo viene la mano, doctor? Bueno, con el tema del DNU, en lo que respecta a lo que vos recién mencionabas, que son el tema de los alquileres, sí, hasta ahora realmente son extraordinarios los resultados. ¿Por qué? Recordemos, vos en algunas entrevistas que me has hecho anteriormente, sí. Cuando estaba en vigencia la nefasta ley 27551, que tanto problema generó al mercado inmobiliario, que destruyó el mercado inmobiliario de alquileres, porque recordemos que, por ejemplo, en Capital Federal, acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires, antes de esa ley, antes del 2020, había una oferta permanente de viviendas en alquiler de entre 15 y 20 mil, según los meses. Luego, cuando se comenzó la vigencia de la ley el 1 de julio del 2020, ahí comenzó el verdadero desastre, porque bajó rotundamente la oferta. Llegamos, por ejemplo, en el mes de noviembre del año pasado, cuando se sancionó, cuando ya empezó la vigencia en octubre de la segunda ley, que fue la 27737, que supuestamente iba a enmendar todos los errores que tenía la anterior, y al contrario, fue peor que la anterior, fue como arrojar más nafta al fuego. Bajamos a una oferta miserable de menos de 100 propiedades en Buenos Aires. Entonces, en oferta de alquiler. Cuando comenzó la vigencia del DNU 70/23 el día 29 de diciembre del 2023, inmediatamente se revirtió la situación, porque, por ejemplo, en el mes de febrero ya teníamos una oferta ya arriba de las 6.000 propiedades en oferta de alquiler en Buenos Aires. Excelente. Y al día de hoy hay unas 17.000 más o menos, o sea que estamos como en las épocas normales. Estamos volviendo. Esto es más que evidente que
lo que ha generado esta ley, que es seguridad jurídica, que los inquilinos ahora pueden elegir, pueden negociar los precios. Antes no, antes cuando con las leyes nefastas esas del 2020 y 2023, llegó un momento en que las inmobiliarias tenían lista de espera y después incluso hubieron casos en que la gente alquilaba, el inquilino firmaba el contrato sin ver el inmueble. A esos extremos hemos llegado. Bueno, eso es producto de la poca visión que tienen nuestros legisladores, la mayoría de nuestros legisladores, porque fueron aprobadas por mayoría de esas leyes. Correcto. Así que es verdaderamente terrible lo que han hecho, el daño que le han ocasionado a la sociedad. Y bueno, además, también perjudicó la industria de la construcción. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que en tiempos normales y con seguridad jurídica invierte en la mejor inversión, la más segura, que es el ladrillo. Ladrillo para después convertirse en inmueble, que es para alquilar. Bueno, todo eso fue un verdadero desastre. ¿Por qué? Porque la industria de la construcción es la industria madre de todas las industrias en el mercado interno argentino. Lo que produce, lo que genera más actividad comercial. ¿Por qué? Porque intervienen en la industria de la construcción y por supuesto después cuando ya está el inmueble para vender y todo eso, no menos de 50 gremios. Entonces, eso ha causado un perjuicio enorme a la economía del país y por ende a la sociedad. Ahora bien, con este DNU realmente se notan los beneficios. También muchos de los inmuebles que estaban a la venta, hoy los sacaron de la venta y los pasaron a alquilar. Así que estamos bien, yo creo que estamos bien y vamos a ir mejor. Lamentablemente le ponen muchos palos en la rueda, los legisladores, uno ve lo que es la discusión de la ley de bases, todo, bueno, es lamentable todo eso. Una consultita. Porque en realidad a quien perjudican es al pueblo. Sí, una consultita. Ellos no tienen ningún perjuicio, porque basta ver en el Senado cómo se aumentan las dietas sin ningún problema, sin ningún prurito, en fin. ¿Qué tema? Le hago una consultita, doctor. La gente que aún tiene la ley, contratos por la ley 27551 y 27737, ¿pueden agarrar y terminar ese contrato? Bueno, no. El contrato que se firmó bajo la vigencia de cualquiera de estas dos leyes sigue hasta que termina, salvo que las partes se pongan de acuerdo, rescindan el contrato y hagan el contrato bajo el DNU. Entonces, pero eso depende de la voluntad de las partes, que va a ser muy difícil. Los inquilinos en realidad no quieren eso, porque pongamos el ejemplo de la 27551. En vivienda, los alquileres están congelados por un año, con una inflación que supera el 200%. Por eso es desastroso para el propietario. Y el inquilino, claro, después, cuando llega el momento que se acaban, ahora están terminando todos esos contratos, ya muchos de ellos, y entonces ahí viene el problema, porque el propietario obviamente se quiere resarcir, y ya no lo quiere más ese inquilino que se acogió, se aferró al texto legal. Porque muchos inquilinos que con visión y viendo el desastre que era la cuestión económica y el daño que le ocasionaban al propietario, y con visión porque después en general pedían que ellos mismos ofrecían aumentos de alquileres. Bueno, esos inquilinos no tienen ningún problema hoy día. Hoy si vence el contrato, les hacen un nuevo contrato, les renuevan el contrato. No se prorroga, sino que se renueva, porque ahora ya no hay más plazo mínimo legal, y entonces se aplica la nueva legislación del DNU 70, porque recordemos, para los oyentes, una cosa es prorrogar y otra es renovar. Renovar implica una novación de la obligación por los artículos 933 y siguientes del Código Civil y Comercial. Entonces, se parte de cero y se aplica la legislación vigente en ese momento. Hoy es quien, por ejemplo, renueva un contrato bajo la ley 27551, hoy ya aplica el DNU. En cambio, si prorroga ese contrato, se sigue aplicando la 27551, cuestión que yo aconsejo no
prorrogar esos contratos, claro, son dañinos para ambas partes. Hay que hacer un contrato nuevo, porque como no hay plazo mínimo legal, esto es importantísimo, uno puede renovar, hacer un nuevo contrato de cero ahora por 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, lo que libremente pacten las partes. Además, el tema de la indexación, que era indexación anual con la 27.551 y semestral con la 27.737, que realmente esos índices no reflejaban la realidad de la inflación. Hoy las partes se pueden poner de acuerdo, por ejemplo, en utilizar el IPC o los índices provinciales. No olvidemos que estamos, el IPC del INDEC decía, ¿no? Pero claro, también se pueden utilizar índices provinciales. No olvidemos que estamos en un país federal, entonces no es lo mismo alquilar en Salta que alquilar en Tierra del Fuego. Entonces tienen peculiaridades distintas y distintas formas de manejar la economía, entonces tienen índices distintos. Así correcto, que eso es importantísimo. Ahora, sí, si utilizan el índice del INDEC, bueno, que es nacional, no hay ningún problema. Lo que se está haciendo ahora ya ni siquiera ya se hace, como ha bajado drásticamente la inflación, entonces recordemos que tuvimos periodos de inflación de más del 20% mensual, claro, ahora ya estamos en menos de la mitad. Correcto. Entonces, ya la periodicidad de aplicación de los índices ya no es más trimestral, sino que ya se está haciendo cuatrimestral, claro, en la mayoría de los casos. Y si la inflación sigue disminuyendo, vamos a volver a las épocas de los ajustes semestrales, sin ninguna duda. Seguramente. Así que esto es importantísimo. Después también el tema de la moneda, esto ya referido no solamente a la locación, sino a la compraventa, por ejemplo. Ya ahora la moneda extranjera es moneda. Antes no era moneda, por el artículo 765 del Código decía que la moneda extranjera era una cosa. Sí, entonces eso traía graves problemas a la hora de contratar. Incluso en la locación de vivienda estaba prohibido utilizar la moneda extranjera. ¿Por qué? Porque no era un contrato de locación, porque al ser cosa nadie puede pagar en cosa. Sería un contrato innominado, eso no sería un contrato de locación, y eso trajo muchos juicios también, muchas presentaciones judiciales para dilucidar ese tema. Así que todo esto se soluciona ahora con la nueva legislación. Después también es importante destacar que cuando las partes hoy día pactan un contrato, por ejemplo en dólares o en euros o lo que fuere, cualquier moneda fuerte, el artículo 765, que fue reformado y casi en su totalidad, dice que en la última parte que los jueces no pueden modificar la forma de pago ni la moneda pactada por las partes. Antes, en cambio, era de interpretación judicial. Entonces, ¿qué hacían los jueces? Muchos jueces. Pobre el comprador. No en un boleto de compraventa, por ejemplo. El día de la escritura se iba a escriturar. No, pero no tengo los dólares. Bueno, entonces la ley les permitía en ese momento convertirlo en pesos al cambio oficial. Con lo cual, con una brecha cambiaria del 100% era algo espantoso. Era negocio para entonces, el otro. O planteaban la imprevisión y qué sé yo. Entonces, hoy ya no se puede modificar un contrato que alguien pacta una compraventa en dólares o un alquiler en dólares, billete tiene que pagar en dólar billete y no hay otra forma, salvo que el acreedor, que en este caso sería en la locación sería el locador y en la compraventa sería el vendedor, permitan modificarlo, pero si no, no, y se cae el contrato. Así que esto es importantísimo. La autonomía de la voluntad de las partes está más vigente que nunca ahora. Por supuesto, porque ahora el artículo, muy bien dijiste eso, bueno, sos un excelente abogado, además, y siempre vos fuiste partidario de la autonomía de las partes a ultranza. Bueno, ahora el 958, que es el principio de la libertad contractual, o sea, de la autonomía de la voluntad de las partes, dice que las partes son libres para celebrar el contrato y determinar su contenido, es decir, dentro de los límites de la ley de orden público. Y esto es importante, que las normas legales son de aplicación supletoria a la voluntad de las partes, o sea que no son de orden público en general, salvo que la ley determine expresamente que son de orden público. Bueno. Entonces, esto es muy importante, muy importante. Buenísimo, buenísimo. Doctor, la verdad que, como siempre, iluminando un poquito acá la ciencia de los alquileres y estas leyes que realmente a cada familia le interesa, ¿no? Porque, como siempre decimos,
el alquiler de una propiedad, de un hogar es donde uno se realiza, crece, cría a sus hijos. Así que imagínense que esta es una materia que nos interesa a todos. Sí, sí. Y mira, vos sabés, te quiero comentar que, por ejemplo, en el mes de abril di un seminario, una exposición por Zoom para Italia. ¿Por qué? Porque en Italia tienen graves problemas con los alquileres y allá la Asociación de Propietarios de Edificios, que a través de su presidente y dimos una charla vía Zoom de cómo era la nueva legislación en la Argentina, y ellos lo denominan el fenómeno Milei. Incluso yo lo que digo es un cambio copernicano, porque no hay antecedentes en la legislación argentina y en general en la legislación mundial de tanta libertad para contratar, que ha beneficiado a ambas partes, y sobre todo a los inquilinos, porque antes no conseguían dónde alquilar. Hoy sí, hoy pueden elegir. Y entonces en Italia quieren reformar la legislación de alquileres y imitar la legislación argentina. Y hoy también, a la tarde, desde hoy, participé de un congreso en Brasil. Qué bueno. Sí, vía Zoom también, no pude viajar, pero bueno, lo hice vía Zoom, donde también analizan el fenómeno de libertad contractual que existe en la Argentina ahora. Porque en ellos también tienen ciertas restricciones, no tanto como teníamos nosotros antes, pero tienen restricciones. Entonces quieren ir a la libertad total, y entonces van a elaborar proyectos de ley como para llegar a eso, a imitarlo, emular lo que estamos haciendo en la Argentina. Porque en realidad se benefician ambas partes. Y eso da mayor seguridad jurídica. Acá vos calculás que, por ejemplo, los inversores en la Argentina, cuando antes de este DNU, ¿dónde invertían? Invertían en Uruguay, porque hay menos restricciones en materia de alquileres, menos impuestos y además mayor seguridad jurídica que en la Argentina. Invertían en Paraguay, la gente del noreste, de Misiones, de Corrientes, Chaco, Formosa, y bueno, en Brasil también, y bueno, y ahora ya con mayor seguridad jurídica, ya se anima el argentino a invertir en ladrillos acá, y eso desarrolla todo el mercado inmobiliario, que estaba tan alicaído. Fíjese, doctor, justamente que tocó el tema de invertir en Paraguay. Estamos llevando ahí en el estudio una causa con pedido de captura internacional para una supuesta empresa paraguaya que vendía unos edificios y al final es todo estafa. Realmente un tema impresionante. Y ahora que volvimos a recuperar la seguridad jurídica en la Argentina, ojalá podamos seguir invirtiendo acá. Doctor, le agradezco mucho su tiempo, su paciencia, su inteligencia que nos está volcando acá, y seguramente nos volveremos a contactar próximamente. Pero cómo no, va a ser un placer, yo te agradezco, y además hay temas que ahora se va a reflotar un contrato que es muy interesante, que es el contrato de leasing inmobiliario. Excelente. Que eso permite al inquilino el leasing para los oyentes, básicamente es un contrato de locación con opción de compra irrevocable en favor del inquilino. O sea que el inquilino, todo lo que fue pagando como alquileres se le capitaliza como a cuenta de precio cuando ejercita la opción de compra. Que eso con la inflación brutal que teníamos era imposible. Y bueno, hoy ya se va, si disminuye un poco más la inflación, ya se va a poder hacer eso. Y además también el tema de los créditos hipotecarios también, que no existía crédito hipotecario. Hoy ya existen, hay como más de 10 bancos que ofrecen crédito hipotecario. Con el tema de crédito, sí, la verdad que sí. Ojalá que salga todo bien y bueno, sigamos apostando a la Argentina y creciendo de a poco. Esperemos que nuestros legisladores no sigan poniendo palos en la rueda. Ojalá. Porque en realidad perjudican a sus representados. Así es. Siempre, de cualquier signo político que sea, perjudican a sus representados. Siempre. Así es, doctor. Que hacen eso. Bueno, muchas gracias Sergio. Por su tiempo. Un abrazo. Listo, un abrazo. Bueno, lo escuchábamos recién al doctor Enrique Abati, la verdad que sabe muchísimo del tema y está en todas. Realmente es una luz el doctor. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con un poquito más con Armando Pepe.
bienvenido nuevamente y lo prometido no es deuda. Estamos con una de las personas que más sabe sobre el mercado inmobiliario. Él es Armando Pepe, un gran amigo. Armando, ¿cómo estás? Bien, doctor, un gusto saludarte y gracias por el contacto nuevamente. Pero por favor, recién estábamos hablando un poquito de los contratos y demás con el doctor Enrique Abati, también amigo suyo. Que está aprendiendo el doctor. Sí, sí, así es. Sí que es el que más sabe del país de contratos. Pero por favor. Armandito, contame cómo viene el mercado inmobiliario hoy. Bien, bueno, dividémoslo en dos partes. Primero, Sí. en materia de alquileres, muy bien, porque a partir del DNU que quedó vigente el 29 de diciembre, empezó a aparecer en Capital Federal mucha oferta de alquileres. Mucha, hoy estamos casi en 16.000 unidades en oferta para vivienda de alquiler, Sí. y los valores fueron bajando. A principios de diciembre no se conseguían dos ambientes en ningún barrio de Buenos Aires por menos de 500.000 pesos. Sí. Hoy se alquila dos ambientes por 230, 250, 300, 400, lo más caro de algún edificio tópico, con cochera y demás. O sea, los valores fueron bajando, hay muchísima oferta, eso le da grandes posibilidades a los inquilinos de poder elegir lugar que le quede cerca de su trabajo, del colegio de los chicos, poder elegir unidad que esté impecable, poder elegir propietario de actualización. El 97% de los contratos, según la estadística del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios, se han hecho en pesos por 24 meses y ajustes trimestral, cuatrimestral o semestral de acuerdo a lo que acuerden las partes, y la mayoría están usando el índice ICL, que es el índice de contratos de locación que publica el Banco Central, otros IPC, otros el de la Cámara de la Construcción, pero para mi gusto el ICL es el más amigable porque es un mix entre sueldo y costo de vida, ¿no? Excelente, excelente. ¿Y el tema construcción cómo viene? El tema construcción, no se están iniciando nuevas obras, el costo de la construcción en los últimos 120 días subió un 80%, una barbaridad, entonces no se están iniciando nuevas obras. La venta, lentamente se están haciendo operaciones, sobre todo de unidades chicas, hasta un máximo de $200.000, consumidor final o gente que compra para alquilar, porque con esta libertad total de contratación, la locación pasa a tener un buen rendimiento además. Entonces, se van haciendo ventas de a poco. Han salido, Sergio, todos los bancos, ya hay 14 bancos ofreciendo los créditos con ajuste UVA, pero todavía yo creo que el mercado va a estar totalmente dinámico en el último trimestre, cuando ya se vea bien el panorama de los créditos, porque hoy estamos en un cuello de botella por una razón. Los créditos esos son en pesos. Sí. En Capital Federal los vendedores que venden la propiedad quieren recibir billete dólar. Sí. Entonces el crédito se lo dan en pesos al tomador del crédito, la escritura se firma en pesos, el vendedor necesita los dólares. Supongamos que venga un cambista y le cambie esos pesos por dólares, los dólares que va a recibir el vendedor son negros, si va a comprar otra propiedad no lo puede justificar, así que necesitamos que se levante el cepo para que fuera como en la primera etapa de los créditos UVA, donde en el banco ponían los pesos arriba de la mesa y si el tomador quería le vendía al banco en el mismo momento los dólares en blanco para poder cerrar la compra-venta. Así que eso se va a ir normalizando una vez que salgamos de este dislate del paquete de medidas que lo están peloteando entre diputados y senadores. Una vez que se apruebe eso va a andar bien, y dentro de ese paquete de leyes está la parte impositiva, donde hay un blanqueo de hasta $100.000 sin pagar absolutamente ningún impuesto, ni declarar procedencia ni nada. Eso va a servir también para propiedades chicas o para aquel que tiene una parte blanca y le falta blanquear el resto. Eso va a dinamizar también el mercado. Yo creo que el último trimestre vamos a andar bien, Ojalá, Dios quiera. Bueno, ojalá que remonte también el tema construcción, porque cuando la construcción se mueve bastante el país. Hay muchos rubros ahí metidos, ¿no? Ya va a arrancar. Todavía estamos con los problemas legales y con los problemas políticos. Pensemos que recién hace
6 meses que asumió Milei, ¿no? Sí. Y todos estamos muy ansiosos porque hemos tenido tantos años de angustia y desesperanza que queríamos que el hombre apretara un botón y arrancara, pero no es así. Entonces lentamente la cosa se va a ir poniendo en marcha. Tengo un comentario que tiene que ver con esto. Estuve jueves y viernes pasado en Brasil, en Florianópolis, me llevaron a Camboriú. Camboriú ha crecido de una forma impresionante. Sí. Los edificios más altos que hay hoy en Camboriú tienen 80 pisos y la desarrolladora en un helicóptero me mostró el lugar donde están iniciando la obra más alta de Latinoamérica. Va a tener 150 pisos. ¡Wow! Sergio, 150 pisos. 190.000 metros cuadrados cubiertos. 500 metros de altura la torre. Y están vendiendo a $16.000 el metro cuadrado. Ni en la mejor época de Puerto Madero se vendió ese número. Lo más alto que se vendió en Puerto Madero fue $8.000. Y yo pregunté, ¿y vendieron algo? Sí, señor. Están saliendo del sótano. Me río porque parece ciencia ficción, ¿no? Y tienen vendido el 70% del edificio. El 60% comprado por brasileros, 20% por europeos y 20% por árabes. Entonces, fíjense, Brasil, a pesar del gobierno socialista que tiene, a pesar de Lula, sigue tirando para Frenchy, como dicen ellos, y trabajando todo el tiempo. En algún momento ya nos va a tocar a nosotros recuperar el sitial de grandeza que tuvo nuestro país en el contexto de las naciones y vamos a andar pero muy bien, estoy seguro. Ojalá que así sea y que a Salta también llegue un poquito de luz, porque acá tenemos un gobierno peronista de todas las épocas, con un código de construcción del año 50 y pico, que no permite 55. no permite más que construir 8 pisos, o sea, quieren seguir siendo colonia. Espero que se avispen un poquito y empiecen a pensar un poquito más en grande, ¿no? Esperemos que sí. Aprovecho también, Sergio querido, abusando de tu generosidad, en darle un saludo a todos los miembros del CUSIS, del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de Salta, el cual tuve el honor de ser invitado hace un mes. Estuve ahí dando una charla de colegio y realmente me atendieron magnífico, una gran concurrencia, hablando del DNU alquileres y de todo esto que nos preocupa tanto a los inmobiliarios. Así que mi saludo para Guadalupe Núñez, la presidenta del colegio, y para toda la comisión directiva que la acompaña. Seguro que sí, serán dados. Bueno, un placer como siempre, Armandito, y te vamos a tener en un próximo programa seguramente. Como no, un placer saludarlos, que tengan buenas noches. Igualmente. Bueno, no te vayas, que enseguida volvemos con el licenciado Sergio Vargas. Bienvenido nuevamente y bueno, lo prometido no es deuda porque lo tenemos con nosotros al licenciado en Relaciones Internacionales, Sergio Vargas. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Sergio? Tocayo, muchas gracias por la invitación. Pero por favor. Es la tercera vez que vengo, ¿no? A la cruda verdad, así que muy agradecido. Pero y en ese lapso, el mundo
Vuela. Tiene muchísima información. Pasamos de hablar de los contratos y eso, y ahora vamos a pasar a un temita que nos preocupa, que es el tema del uso de las armas nucleares de Rusia. ¿Qué está pasando con Rusia? Bueno, vamos a empezar por Rusia. Sabemos todos de que hace 2 años hay una guerra entre Ucrania y precisamente Rusia. Y hay una voluntad firme. De hecho, ayer estuvieron reunidos los principales líderes de Occidente, Macron y Biden, justamente porque existe la posibilidad real de, ya lo están haciendo, digamos, de ayudar armamentísticamente a Ucrania, y eso de alguna manera elevó la tensión en la región, digamos, en Europa del Este, por lo que el presidente ruso convocó a una rueda de prensa, pero solamente para periodistas occidentales. Y en términos domésticos, si se quiere, le dijo, no crean que estoy jodiendo con el tema de que no voy a usar armas nucleares. Rusia tiene 6.000 ojivas nucleares. 6.000. Las que sabemos nosotros. Entonces, dijo, si siguen insistiendo y se siguen entrometiendo, tenemos todo el derecho de usar armas nucleares si es que llegado el caso siguen ayudando armamentísticamente a Ucrania. Eso es lo que pasó. Y el 9 de mayo, hace algunos días, hace casi un mes, digamos, hubo un desfile en Rusia. Ellos celebran el 9 de mayo como el Día de la Victoria, que fue el día, que después vamos a hablar de eso también, que los rusos echaron a los alemanes de Stalingrado. Claro. ¿No? El Día de la Victoria del ejército ruso sobre los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Y generalmente, y uno puede observar en los medios internacionales, que los desfiles, los conmemorativos, como en este caso el Día de la Victoria, lo utilizan para mostrar todo su poderío, porque desfilan todos los militares, digamos, y todo el armamento, los misiles, utilizan mucho eso para mostrarle al mundo y decir, mire, esto es lo que somos nosotros, ¿no? Y fue un desfile interesante, digamos, y también para buscar el consenso interno, el consenso entre la población rusa. Y este hecho fue en San Petersburgo, donde fue la reunión de Putin con los periodistas. Y San Petersburgo, para que la gente sepa, digamos, es como es una ciudad que se construyó mirando un poco la Francia de Europa, digamos, en París, ¿no? Es una ciudad con todas las características de París, ¿no? Para parecerse un poco a una ciudad europea, ¿no? Esto es un tema para ver lo que ocurre entre Rusia, que también tiene aliados, ¿no? Y eso me da pie. Son China, Irán. Claro, China, Irán. Por ejemplo, hay un personaje que se llama Víctor Orbán, que es el primer ministro de Hungría, que es un líder de extrema derecha y que es uno de los aliados que estuvo, por ejemplo, Orbán estuvo, y a mí me llama mucho la atención eso, que me da pie también para hablar, ¿viste el conflicto que hubo diplomático entre Argentina y España? Sí. Bueno, lo invitaron, el Vox, el partido de ultraderecha español, lo invitó a él. A Javier Milei. Lo invitó a Javier Milei. Bueno, ahí donde Javier Milei habló de la esposa de Pedro Sánchez, el primer ministro español, y se desató todo un conflicto diplomático. Pero en esa reunión estuvo Víctor Orbán. O sea, y ahí me llama mucho la atención porque ¿quién vino a la asunción de Javier Milei? De Europa del Este. El primer ministro de Ucrania. Enemigo, bueno, están en guerra, digamos, con Putin. Y el principal aliado uno de los principales aliados de Putin es Víctor Orbán. Qué raro. Que estuvo compartiendo mitin político con el presidente argentino. Y ahí me parece que hay una falla enorme, y eso me parece que es evidente, de la canciller argentina, porque la canciller te tiene que decir, che, mirá, presidente, no te conviene estar con un tipo que es íntimo amigo de Putin, y vos en teoría sos enemigo de Putin, o por lo menos te manifestás en contra de la agresión de Rusia a Ucrania, digamos, y lo invitaste a
Zelensky a tu asunción, ¿no? Claro. Son contradicciones, creo que la diplomacia, esas cosas juegan y mucho, y me parece que yo insisto en esto y soy, digamos, crítico en este caso de la canciller argentina, ¿no? De Diana Mondino, que esas cosas las tiene que saber. Las tiene que saber, lo tiene que alertar y no exponer al presidente en este caso a estar en un lugar donde no digo que no esté, no correspondía que esté cerca de Orval en este caso, digamos, ¿no? Claro. Así que bueno, eso. Tuvimos también hace poco elecciones en México. Sí, bueno, en México por primera vez va a tener una mujer como presidenta, Claudia Sheinbaum se llama. Bueno, esta mujer, la verdad que ella viene ya haciendo un camino político. Me llama mucho la atención de esta mujer, que es una doctora en física, ¿no? Es doctora en física, tiene 61 años y siempre yo estuve investigando un poco el antecedente, digamos, de ella, siempre tuvo familia vinculada a la política y a la izquierda. Claro, ¿no? Claro. Sí. Porque ella fue elegida por el partido Morena. Morena es el Movimiento de Regeneración Nacional, creado por Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente. Claro. Bueno, digamos que va a dejar de serlo ya ahora, calculo que ya va a asumir en algún momento de este tiempo. Y ella fue alcalde primero del DF, del Distrito Federal, del distrito más importante. Claro. Y fue muy buen alcalde porque tuvo dos aciertos, digamos, en un país y en una ciudad puntualmente donde ella fue alcalde, que tiene serio problema con el narcotráfico, la inseguridad. Claro. ¿no? Claro. Ella tuvo una fuerte política en contra de la inseguridad en el DF. Y el otro problema, que aquel que conoce o alguna vez viajó, ¿vos conocés México, el DF? No. Bueno, aquellos que tuvimos alguna vez la fortuna de ir a ese país y puntualmente al DF, cuando uno va en el avión, mira el Distrito Federal, no se lo ve, por el smog que hay. ¿no? Sí. Y es quizá una de Latinoamérica, seguro, la ciudad más contaminada que hay. Y ella llevó adelante una política en contra de la contaminación, y es una ciudad que se está hundiendo también. Claro. ¿Ah? Porque fue construida arriba de otra ciudad que fue de los pueblos originarios, digamos, de los aztecas. Claro. ¿no? Vinieron los españoles, derrumbaron todo, y sobre eso, que era una ciudad que tenía, las calles eran de agua, bueno, y ahí construyeron otra ciudad arriba de la ruina de lo que fue el antiguo México, digamos. ¿Qué relación tendrá ahora Argentina con México, con esta nueva...? Y no es muy buena la relación ya con el presidente anterior, con Andrés Manuel López Obrador y el actual presidente argentino, con Javier Milei, por una cuestión ideológica esencialmente, ¿no? Claro. Históricamente siempre fuimos países hermanos, digamos, y lo seguiremos siendo a pesar de los presidentes, a pesar de la política. Eso. Lo mismo ocurre con España. Sí. A partir de ese conflicto, de esa escalada de violencia verbal entre ambos presidentes, se retiró. Pedro Sánchez le ordenó a la embajadora española acá en Argentina que se vuelva a España, pero nosotros no nos retiramos, ¿no? Al embajador Bosch, que está allá en España, quedó ahí. A mí me preocupa, independientemente de esta, como te digo, esta pelea, si se quiere, mediática entre dos presidentes, me preocupa mucho la cuestión económica, porque Argentina, el segundo país en importancia de relación económica con la Argentina de Europa es España. Primero Inglaterra, después España, digamos. Entonces, esas son las cuestiones que por ahí nos pueden hacer daño en materia de relación, digamos, con ese país. Claro. Pero después lo otro va y viene, o sea, y hablando de Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, vos sabés bien que España apoyó al eje, a Alemania, digamos, ¿no? Porque estaba Franco en el poder. Claro. Y bueno, y a instancia del primer gobierno peronista, Argentina ayudó muchísimo a España. Lo ayudó porque se estaba muriendo de hambre, básicamente. Claro, sí. Entonces hay una relación más allá de, bueno, también con la historia, ¿no? Más allá de que dos presidentes, en este caso, se peleen, digamos,
me parece que esas cosas, insisto, creo que la canciller, hoy Argentina, desde mi humilde punto de vista, no tiene canciller, con todas las letras como debería tenerlo, porque ahí juega un rol central. El canciller es el que tiene que decirle, che, mirá, no te pelees, ¿no? Claro. Hablando como hablamos, como estamos hablando acá, digamos, ¿no? Por supuesto. Y en el caso de México igual. Con México tenemos relación económica, tenemos muy buenas relaciones diplomáticas, y también hay dos presidentes que no comparten visiones y posiciones ideológicas. López Obrador está a la antípoda de Milei, y Milei está a la antípoda de López Obrador, en pensamiento ideológico, digamos. Claro. Pero, insisto, los hombres pasan, las instituciones quedan, y en este caso, la hermandad que hay, Argentina, cuando fue la dictadura militar, México fue uno de los países que recibió a muchos exiliados, que se escaparon, digamos. O sea, hay una relación, y bueno, después por ahí se enfría o se calienta en función de, no sé, del Mundial de Qatar, cuando Argentina le ganó a México, digamos, y estaban enojados con Messi, no sé, por decir algo, digamos, ¿no? Y lo mismo creo que va a pasar ahora. Creo que por ahí viene la historia, digo, ¿Tenías algo para decir también del desembarco de Normandía? Sí, porque hoy, un día como hoy, una madrugada como hoy, qué bueno que me preguntes eso, Sergio, porque un 6 de junio de 1944 se producía quizá el hecho armamentístico más importante de la historia del siglo XX, que fue precisamente, ¿viste Buscando a Ryan? Sí. Bueno, ahí está un poco reflejado de alguna manera lo que fue el famoso día D, el desembarco en las playas de Normandía, un lugar, unas playas que están al norte de Francia. Bueno, que de alguna manera cambió la historia porque eso permitió la ocupación de las potencias aliadas y echar a Alemania de Europa occidental, digamos. Claro. Fue, de alguna manera, fue muy importante porque ¿qué hubiese pasado? Y ahí pregunto, y mirando un poco lo que fue ahí, ¿qué hubiese pasado si no hubiese sido exitoso el desembarco? Claro. ¿No? O sea que estaba proyectado este desembarco, cambió la historia política de Europa y cambió el curso de la guerra en Europa. Para ese día, digamos, estaba proyectado que el desembarco no sea el 6 de junio del 44, que sea el 5, un día antes, o el 4, 2 días antes. Lo que pasó es que fue en el Canal de la Mancha, utilizaron el Canal de la Mancha, digamos, para llevar a cabo la operación, y no había luna llena. Qué bárbaro. Entonces esperaron al 6, que estaba el mar calmo, y había luna llena, y ahí fue una operación donde participaron fuerzas aéreas, navales, terrestres, 156.000 soldados se movilizaron ese día en 10.000 embarcaciones. Impresionante. Los aéreos tiraron paracaidistas, digamos, del lado detrás de la línea donde estaban apostados los alemanes, y fueron 5 lugares donde desembarcaron, ¿no? Utah, Omaha, Gold, Snow y Juno. Ahí está, ¿ves? Juno. Fueron los 5 lugares. De esos 5 lugares que vemos en pantalla, en donde más vidas humanas se perdió fue en Omaha, ¿no? Qué bárbaro. En un solo día del denominado día D se le denomina al primer día de comienzo de la operación bélica, ¿no? Que fue el 6. Claro. Murieron casi 5.000 aliados el primer día, ¿no? Y 9.000 heridos. Y entre los alemanes hubo casi 9.000 muertos también. Qué increíble. Sí, la verdad que fue determinante porque se acabó con la ocupación alemana en Francia, posibilitó el avance y el repliegue de la fuerza alemana hacia su país. ¿Y sabe por qué también? Otro de los motivos que por ahí la historia no lo cuenta así, fue porque nadie se animó. Otra de las cosas que posibilitó el éxito, digamos, viste que para que ocurran
algo así grande tiene que haber como una tormenta perfecta, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, nadie se animaba a despertarlo a Hitler. ¡Qué bárbaro! Ni Rommel, que fue el principal general que tenía Hitler, no se animaron a despertarlo para avisarle que los aliados estaban desembarcando. Bueno, había soldados, obviamente, americanos, ingleses, franceses, australianos, canadienses, belgas. Había un peruano. Había un peruano, no sé por qué razón, había un peruano ahí. Que estaba dentro de la fuerza aliada. Y bueno, fue un hecho histórico porque después de Francia venía Inglaterra. Estuvieron ahí los alemanes de desembarcar en Inglaterra, ¿no? Bueno, fue un hecho, la verdad, muy significativo para la humanidad, un día como hoy, 6 de junio del 44, 70 años, así contamos, ¿no? Sí, sí. 70 años de lo que fue el famoso desembarco en Normandía. El que quiera conocer un poquito más, lo más parecido a la realidad fue la película esta ganadora de premio de Oscar y todo, que fue Buscando a Ryan. Buscando al soldado Ryan. Buscando al soldado Ryan. Bueno. Sí, eso pasó. Bueno, Sergito, gracias por iluminarnos un poquito y seguramente te voy a invitar a otro programa para cuando quieras. Sigamos. Cuando quieras. Las noticias internacionales es importante darla y después también un poco hacer una lectura, ¿no? Claro. Y hay elecciones en el Parlamento Europeo. Putin también tiene sus aliados que van a participar. Se van a elegir 720 parlamentarios, porque van a integrar como el Congreso, digamos, el Parlamento, porque tiene 3 órganos, el Consejo, el Congreso y la Comisión, que son 3 órganos se van a elegir. Se está votando desde hoy hasta el domingo, desde el 6 hasta el domingo 9. Están votando en los distintos países, los 27 países que integran la Unión Europea, que van a ver el tema del presupuesto, legislar, los temas más importantes que se van a tratar, digamos, en todo este tiempo, que se están tratando ya. Obviamente, el tema de Ucrania y el peligro que representa Putin para Europa Occidental. El tema de Gaza también, de la Franja de Gaza. El tema de la inmigración, vos viste que todos los días vemos que hay gente que intenta llegar a Europa, los balseros y demás, ¿no? Gente que viene de África, del Cuerno de África, y el tema de la inseguridad y el medio ambiente son los temas centrales, digamos, que va a ocupar las distintas reuniones y comisiones del Parlamento Europeo, de la Unión Europea que tiene su sede en Hungría. Así que están votando y bueno, es una muestra, la muestra más grande quizás de acción democrática, ¿no? Claro. Porque imagínate que 27 países se pongan de acuerdo, no es poco de pavo, digamos, así que está bueno para tomar el ejemplo. Bueno, Sergio, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos seguramente el próximo jueves.